23 datos escalofriantes de la Gran Hambruna de 1315 y Europa se tambaleaba al borde del abismo. Una hambruna sin precedentes, desencadenada por lluvias torrenciales y un clima descontrolado, arrasó con todo a su paso. Los campos se inundaron, las cosechas se perdieron y el hambre comenzó a devorar almas sin piedad. En menos de un año, ciudades y aldeas se convirtieron en cementerios silenciosos. Se estima que al menos el 10% de la población europea murió durante los años de la Gran Hambruna, más de 1 millón de personas, y muchas más quedaron marcadas para siempre. No fue solo hambre, fue caos, canibalismo, locura y muerte a gran escala. Fue el comienzo del fin de una era dorada de crecimiento medieval. Este es el relato crudo de cómo el hambre transformó pueblos en infiernos, de cómo el miedo corrompió almas y de cómo la naturaleza recordó quién manda. Primero, caníbales entre nosotros. En los lugares más afectados aparecieron historias aterradoras, cuerpos desmembrados, fosas comunes saqueadas, niños desaparecidos. Aunque prohibido hablar de ello, algunos confesaron haber probado carne humana. En Liege, un hombre fue quemado vivo por matar y comer a su propio hijo. El canibalismo no fue común, pero sí real. La hambruna no solo mató, sino que convirtió a hombres y mujeres en depredadores de su propia especie. 2. Madres que olvidaron su amor. Testimonios de la época revelan casos horribles. Madres abandonando bebés en bosques, padres echando a hijos enfermos a la intemperie. El instinto de supervivencia anuló todo afecto. En aldeas cercanas a París, familias dejaban a los niños junto a los caminos, rogando que alguien los recogiera. Muchos morían de frío o de hambre. La Iglesia intentó detenerlo, pero era imposible. El amor humano se secó. Quedó solo el miedo, el dolor y el rugido del estómago vacío. Tercero, los niños, las primeras víctimas. Los pequeños fueron los primeros en caer. Sus cuerpos débiles no resistieron el hambre ni las enfermedades. En hospicios de París, los bebés morían a docenas. Algunos nacían muertos, otros agonizaban semanas después. En Londres, los orfanatos se llenaron de criaturas famélicas. Sin leche, sin comida, sin calor, muchos simplemente cerraron los ojos y no despertaron. Las madres los enterraban con lágrimas congeladas. La inocencia se perdió. El futuro se oscureció. Cuarta, el pan de la vergüenza. Cuando el trigo desapareció, los hornos comenzaron a fabricar pan con lo que fuera: corteza de árboles, raíces amargas, harina de bellotas o de avellanas podridas. Algunos le añadían arena para hacerlo más pesado. Otros incluso trituraban plantas venenosas sin saberlo. El resultado era un pan gris, amargo, duro como piedra, y mortal. Quienes lo comían sufrían vómitos, fiebre y dolor estomacal. En Florencia, un médico anotó que niños vomitaban sangre tras probarlo. No es alimento, es castigo, escribió. El pan, símbolo de vida, se convirtió en instrumento de muerte, y el hambre convirtió la mesa en un campo de batalla. Quinto, el campo se volvió un cementerio. Donde antes había cultivos, ahora había fosas comunes. En aldeas de Alemania y Francia, los muertos se acumulaban tan rápido que no alcanzaban a enterrarlos. Los entierros colectivos se hicieron norma. En algunas zonas, los cadáveres eran lanzados a pozos abandonados. El olor a muerte era insoportable. El aire, pesado. Los cuervos sobrevolaban los pueblos como señores del nuevo orden. La vida se extinguía en el campo, y con ella, la esperanza de recuperación. 6. Los perros se volvieron presas. Cuando la carne desapareció de los mercados y los animales de granja fueron devorados o murieron por las condiciones extremas, la desesperación llevó a las personas a mirar hacia sus propios animales domésticos. Los perros, fieles compañeros, pasaron de ser guardianes y amigos del hogar a convertirse en alimento. En muchas ciudades comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. En París, bandas organizadas recorrían los barrios al anochecer, robando perros de las casas,
atrapándolos con lazos o cebos envenenados para luego vender su carne de forma clandestina en los mercados negros. La carne de perro, prohibida por la Iglesia y despreciada por siglos, se convirtió en la única opción para muchos. Incluso los gatos fueron cazados hasta casi desaparecer de algunas regiones. 7. El ganado desapareció. Con los pastos inundados, el ganado murió. Vacas, caballos, cerdos. Todos sucumbieron al hambre o a enfermedades causadas por el barro y el frío. Los animales eran fuente de leche, carne y fuerza laboral. Su desaparición fue catastrófica. En muchos pueblos solo quedaban huesos blanquecinos tirados en charcos. Sin el ganado no había arados. Sin arados no podía cultivarse nada. El ciclo se cerraba, sin animales, sin trabajo y sin comida. 8. Las ciudades se volvieron infierno. Las ciudades, llenas de mendigos, se convirtieron en cloacas vivientes. Londres, París, Colonia, todas lidiaban con miles de refugiados que llegaban buscando ayuda. Sin empleo, sin comida, sin techo, mucha gente murió en las calles. Los cadáveres se apilaban en esquinas. La peste aprovechó el caos. En Venecia, los cuerpos se amontonaban en góndolas y se quemaban en islas desiertas. 9. El cielo se abrió en 1315. La primavera de ese año trajo algo inusual. Lluvia constante. Ríos se desbordaron, campos quedaron bajo agua, semillas se pudrieron antes de germinar. El verano tampoco mejoró. En toda Europa, campesinos miraban impotentes cómo sus cosechas desaparecían. Los cielos grises no daban tregua. Era como si el mundo entero se hubiese vuelto contra la humanidad. Las crónicas monásticas registraron cielos heridos, mientras los reyes rezaban por sol. Pero nada vino, solo frío, humedad y silencio sepulcral. 10. La cosecha que nunca llegó. Sin luz solar, sin tierra seca, la cosecha de 1315 fue un desastre absoluto. En regiones clave como Flandes e Inglaterra, apenas se recolectó el 30% de lo habitual. El trigo, base de la alimentación, se volvió oro. Familias enteras dependían de él. Sin granos no habría pan. Sin pan no habría alimento. Monjes escribieron sobre la tierra muda, incapaz de dar frutos. Los mercados se vaciaron, los molinos cerraron. Para el otoño, el hambre ya corría por las calles como un animal salvaje suelto. 11. El clima que mató. La causa principal de la hambruna fue un cambio climático repentino. Un enfriamiento global, posiblemente causado por erupciones volcánicas previas, alteró los patrones meteorológicos. Entre 1315 y 1317, Europa sufrió temperaturas extremadamente bajas, lluvias torrenciales y heladas tardías. Esto arruinó los cultivos y provocó inundaciones masivas. Estudios modernos han confirmado este fenómeno, vinculándolo a eventos como la pequeña edad de hielo. El clima no solo afectó a Europa, sino al mundo entero. 12. Los santos no respondieron. Procesiones religiosas se multiplicaron, gritos al cielo, promesas de penitencia y sacrificios. En España, miles marcharon descalzos hacia Santiago de Compostela. En París, frailes flagelantes recorrieron las calles, castigándose con latigazos. La gente veía la hambruna como castigo divino. Confesionarios rebosaban de pecadores arrepentidos. 13. Los reyes también tuvieron miedo. El rey Eduardo, II de Inglaterra, ordenó investigaciones urgentes sobre el precio del trigo. Sus arcas reales se vaciaron intentando importar cereales desde Irlanda y Flandes. Pero incluso allá, la escasez era brutal. En París, Luis X también luchaba contra el caos. Los precios subieron a niveles nunca antes vistos. Un saco de trigo valía lo mismo que una vaca sana. Los pobres no podían pagar. Ni siquiera los ricos dormían tranquilos. La hambruna no discriminaba. Golpeó al campesino y al noble por igual. 14. El precio de una bolsa de trigo. En 1315, el trigo dejó de ser simplemente alimento. Se convirtió en una moneda más valiosa que el oro. Un puñado podía comprar una casa,
Una fanega se intercambiaba por caballos, joyas o incluso por la mano de una hija en matrimonio. Era la nueva riqueza, el nuevo poder en ese tiempo. Los comerciantes y terratenientes que habían logrado almacenar grano antes del desastre comenzaron a especular. Escondían sus reservas, esperando que los precios subieran aún más. El mercado negro surgió como una sombra sobre la miseria general. Los intercambios se hacían en callejones, de noche, como si se tratara de mercancía prohibida. Un saco de trigo podía costar el salario de un año. El sistema monetario tradicional colapsó. El dinero dejó de importar. La gente recurría al trueque. La economía medieval, basada en el feudalismo y en el flujo de metales preciosos, se quebró ante una verdad cruda. 15. El vino se acabó, y con él la alegría. Hasta el vino, símbolo de celebración y consuelo, desapareció. Las viñas de Borgoña y Burdeos sufrieron daños severos por la humedad. La cosecha de 1315 fue un fracaso total. Sin vino no había fiestas, no había consuelo. El alcohol era parte crucial de la dieta diaria, especialmente en invierno. 16. Los soldados no pelearon. Con los ejércitos desnutridos, las guerras se paralizaron. El rey Felipe de Francia no pudo reclutar nuevos soldados. Las tropas desertaban. En Inglaterra, las campañas militares se cancelaron por falta de suministros. La hambruna detuvo conflictos que llevaban siglos. En lugar de batallas, los reinos enfrentaban rebeliones campesinas. La guerra no era contra enemigos extranjeros, sino contra el hambre. 17. El diablo tomó el control. Con la iglesia sin respuestas, muchos buscaron explicaciones en el mal. Brujas, herejes y judíos fueron culpados por la hambruna. En Alsacia, una mujer fue quemada acusada de hechizar los cultivos. En Bohemia, comunidades enteras fueron expulsadas por traicionar a Dios. El miedo dio paso a la violencia. Las sospechas dividieron pueblos. 18. La muerte se volvió negocio. Los sepultureros cobraban por enterrar a los muertos. Si no pagabas, los cuerpos se dejaban a la intemperie. En Londres, los carroñeros vendían cadáveres a médicos o alquimistas. En París surgieron negocios clandestinos que compraban cuerpos frescos por migajas. La muerte se comercializó. Los cementerios se llenaron de tumbas sin nombre. Las familias no podían costear ceremonias. 19. Los reyes perdieron poder. La hambruna debilitó la autoridad real. Eduardo II fue criticado por su ineptitud. Luis X de Francia murió poco después y su muerte fue vista como un castigo divino. La nobleza perdió legitimidad. Las revueltas campesinas aumentaron. En Alemania, ciudades declararon autonomía. En Italia, mercaderes tomaron el control. El feudalismo, base del poder medieval, empezó a resquebrajarse. La hambruna no solo mató cuerpos, sino estructuras sociales. Europa cambiaría para siempre. 20. El hambre. Robó el color del mundo. Quienes sobrevivieron perdieron el color de la piel, el brillo del cabello, la voz. Las caras se marcaban de surcos profundos, los ojos se hundían, los labios se partían. La gente parecía fantasmas andantes. En pinturas de la época se retrata a personajes con rostros demacrados, manos huesudas y ropas andrajosas. El mundo se volvió gris, como si la muerte hubiera robado hasta el último atisbo de belleza. El arte medieval reflejó esta oscuridad. 21. Las leyendas nacieron del dolor. De esta hambruna nació la leyenda de Hansel y Gretel, un cuento donde niños son abandonados en el bosque, encuentran una casa de dulce y son prisioneros de una bruja caníbal. La historia reflejaba la realidad. Padres desesperados, niños perdidos, monstruos disfrazados de humanos. Las historias populares tomaron forma de advertencia. El miedo se guardó en cuentos, y así el horror se transmitió a nuevas generaciones, disfrazado de fantasía. 22. La luz del sol fue una leyenda. Durante meses, el sol desapareció. El cielo permaneció cubierto de nubes negras, la lluvia no cesaba.
Los ancianos juraban que jamás habían visto algo así. Ni en invierno ni en verano el sol regresaba. Los días eran como noches eternas. Las velas ardían día y noche. Los ánimos se hundieron aún más. Sin luz, sin calor, sin futuro. 23. La hambruna que nunca debe olvidarse. La gran hambruna de 1315 no fue solo un evento climático. Fue una catástrofe humana, económica, moral y espiritual. Millones de personas murieron por decisiones políticas erradas, por sistemas injustos, por la indiferencia de los poderosos. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos viendo hambrunas, sequías, migraciones forzadas. No aprendimos. El pasado nos advierte: cuando el clima falla, el mundo se quema. Y cuando el hombre no escarmienta, la oscuridad regresa. La gran hambruna de 1315 mostró hasta dónde puede llegar la humanidad cuando el equilibrio natural se rompe. No fue magia, no fue maldición. Fue el resultado de ignorar los signos. Hoy, con el planeta cambiando otra vez, con pueblos muriendo de sed y hambre, debemos recordar: el pasado no está muerto. Esperamos que este video haya sido de gran valor para ti. Si tienes algún dato adicional o quieres compartir tu opinión, déjanos un comentario aquí abajo. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan aprender más sobre 23 datos escalofriantes de la gran hambruna de 1315. Si es tu primera vez en el canal, te invitamos a suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, cuyos enlaces están en la descripción. Recuerda que olvidar el pasado es renunciar a construir un futuro con sabiduría.